Hemos terminado nuestra serie de Primera de Pedro, así que gloria a Dios, perseveramos a través de Primera de Pedro y vamos a comenzar una nueva serie como iglesia sobre las disciplinas espirituales. La mayor preocupación de nosotros es estar en forma, ¿no? ¿Cierto? Queremos estar en forma, en shape. Y el algoritmo nos inunda con dietas, programas de ejercicio para el gimnasio, pero hay muy pocos reels enfocados en nuestro ser interior, ¿cierto? En nuestro interior. Y por eso hemos pensado en esta serie, porque necesitamos no solamente ejercitar nuestros cuerpos, sino ejercitar nuestra vida para que nuestra vida glorifique al Señor. Y por eso estos ejercicios, por así llamarlos, que nos hacen estar en forma para una vida que glorifica al Señor, se encuentran en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte nosotros encontramos la oración, el dar, el ayunar, y vamos a hablar de otras disciplinas espirituales más en esta serie. Ahora, ¿por qué este tema es importante? Yo creo que es muy importante notar que nosotros los cristianos no somos los únicos que oramos. El ayuno no es exclusivo a los cristianos, ni tampoco el dar. Entonces la pregunta es, ¿qué hace estas prácticas que compartimos con personas de otras religiones cristianas? O sea, ¿cuál es el sello diferenciador entre estas prácticas cristianas y el Ramadán, por ejemplo? Que es una temporada de ayuno para los musulmanes. Y para responder a esta pregunta, vamos a hablar de tres cosas. Número uno, ¿qué es una disciplina espiritual? Número dos, ¿por qué necesitamos disciplinas espirituales? Pero número tres, ¿por qué es tan difícil practicar las disciplinas espirituales? O sea, número uno, ¿qué son? Número dos, ¿por qué las necesitamos? Y número tres, ¿por qué usted se queda dormido cada vez que va a orar? ¿Cierto? ¿Por qué es tan difícil practicar estas disciplinas espirituales? Vamos entonces a comenzar con lo primero, y es que es una disciplina espiritual. Y esta palabra disciplina viene de la misma raíz de discípulo. Disciplina, discípulo. En otras palabras, las disciplinas no son una lista de quehaceres religiosos, como el que va a Tesco o a Asda a hacer el mercado y dice, ya metí el arroz, ya metí los frijoles, ya metí las lentejas, ya terminé el mercado. No es una lista de quehaceres religiosos para ganar puntos con Dios. Ese no es el punto de las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son las prácticas que nos permiten a nosotros, como discípulos de Jesús, mantenernos en cercanía con nuestro Maestro. Pensemos en los 12 discípulos del Señor. Ellos vivían con Jesús, lo escuchaban, lo observaban, comían con Él, ministraban junto a Él, aprendían no solamente de lo que Jesús decía, sino de cómo vivía. Y para nosotros que vivimos 2000 años después de Él, las disciplinas espirituales son los mecanismos que usamos para mantenernos en cercanía con el Señor. Por eso en la oración imitamos la vida de intimidad que tuvo Jesús. En la meditación de la palabra escuchamos su voz. A través del ayuno afirmamos que Él es más importante que cualquier otra cosa. Y en el servicio imitamos a quien vino a servir y no a ser servido. Entonces cada una de estas disciplinas espirituales, si se dan cuenta, ¿me están siguiendo? Nos ayudan a nosotros a mantenernos en cercanía a nuestro Maestro. Nos invitan a seguir sus pisadas, a orar como Él, a servir como Él, a amar como Él. Entonces, eso es una disciplina espiritual. Ahora entramos a una pregunta importante. ¿Por qué son tan necesarias las disciplinas espirituales? Y lo primero que vamos a ver es que las disciplinas espirituales nos forman a nosotros. Hay un autor que se llama Drew Johnson, y él menciona que hay un tipo de conocimiento, hay un tipo de entendimiento que solo viene a través de prácticas que involucran nuestros cuerpos. Y quiero que pensemos en una boda. La gente que fue a mi boda
De lo que más se acuerdan es de la mesa de postres. De cómo entró la novia me acuerdo yo. Me acuerdo yo, pero usted habla con la gente que fue a mi boda y que fue, unos postres que dieron. Yo hace poco estuve también en una boda de una pareja joven de la iglesia y en realidad pues el novio se acordará de cómo entró la novia, pero yo me acuerdo de la comida en Costa Rica. ¡Qué comida tan deliciosa, exquisita! Pero ustedes saben por qué, y los que se van a casar ténganlo en cuenta, ustedes saben por qué la comida es lo más memorable de una boda. La razón es por lo que acaba de decir Drew Johnson. Porque en medio de nosotros comer, más miembros de nuestros cuerpos están participando. O sea, en la entrada de la novia solamente son nuestros ojos. Pero cuando te traen el plato, están nuestros ojos. Luego el olfato, uy, cómo huele de rico esa salsa. Luego utilizamos las manos. Luego mordemos la carne. Espero que todos hayan almorzado, ¿no? Luego mordemos la carne. Y luego las papilas gustativas empiezan a degustar ese puré de papa con el brócoli y la carne asada. Y por esa razón, como más partes de nuestro cuerpo estuvieron involucradas, es lo más memorable de cuando usted va a una boda. Lo que hacen las disciplinas espirituales entonces es invitarnos a usar todo nuestro cuerpo en ese encuentro con el Señor. De hecho es muy interesante porque por eso el Señor instauró festividades en el Antiguo Testamento y cuando van a vivir el tema de las fiestas de los tabernáculos en Levítico 23:43, miren la razón por la que el Señor instauró esta celebración. Dice, para que vuestras generaciones, o sea, los hijos, sepan que en tiendas hice habitar a los hijos de Israel. Y uno dice, pero ¿para qué tienen ellos que sacar toda una semana y los hijos ir y habitar en tiendas? Porque el Señor no les dijo más bien, por cierto, vivimos en tiendas cuando salimos de Egipto. La razón por la que ellos tenían que meterse en la experiencia de vivir en tiendas es porque solamente tú participando corporalmente en la experiencia, tú vas a decir, now I get it. Ahora entiendo por qué es que el Señor nos invitó a hacer esto. Por eso, bueno, luego vamos a hablar de la disciplina del ayuno. Pero lo que eso hace en nosotros para el encuentro con el Señor. Luego vamos a hablar solamente del ayuno, tal vez varios domingos, no sé, que no andamos con afán en esta serie. Pero entonces, la primera razón es que las disciplinas espirituales son esos hábitos que formamos, pero finalmente esos hábitos terminan formándonos a nosotros. Cuando estamos, como decía, en el tiempo de la oración, el hecho de cerrar los ojos o arrodillarse, el tema de ayunar, ¿cierto? Y que nuestro estómago, nuestro sistema digestivo le clame también al Señor, ¿cierto? Quiero comer, ¿cierto? Esa experiencia es importante. Pero la segunda razón por la que las disciplinas son importantes es porque la relación nuestra con nuestro Padre Celestial se cultiva a través de las disciplinas espirituales. En el Sermón del Monte, que es en Mateo capítulo 5 al 7, se repiten 17 veces la palabra Padre. Pero en esta sección de las disciplinas se encuentran 10 de esas 17 veces. O sea, en otras palabras, cuando estamos leyendo las disciplinas espirituales, lo que escuchamos es Padre, 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 Padre. Y esto me parece a mí que no es casualidad, porque aquí está la diferencia entre las disciplinas cristianas y cualquier otra práctica espiritual. Normalmente el mindfulness, por ejemplo, y todas estas nuevas espiritualidades de las que se habla, ¿cierto? Son técnicas para alcanzar la iluminación. Son transacciones para obtener favores divinos. Son búsquedas para el automejoramiento. Por eso encontramos nosotros que en otras religiones o la espiritualidad moderna, las disciplinas son una escalera para nosotros llegar a lo divino.
En el budismo meditas para alcanzar el nirvana. En el hinduismo ayunas para acumular karma positivo, para que luego reencarnes no en un perro, sino de pronto en una mariposa. Y en la espiritualidad secular practicas mindfulness para reducir el estrés. Pero el propósito de todas estas disciplinas es la transacción, lo que yo recibo, lo que yo me beneficio de esta práctica, lo que yo obtengo. Y lo que Jesús hace es revolucionar esto, diciéndonos, no, las disciplinas espirituales tienen como propósito facilitar, mediar el encuentro tuyo con tu Padre. No es transacción. Es el anhelo desesperado, como cuando regresamos a nuestros países y no vemos la hora de que el avión aterrice y poderle dar el abrazo a nuestra familia. Ese es el ímpetu y la motivación que debe esconderse detrás de la práctica de las disciplinas espirituales. Pues yo soy el único que no ve la hora de que ese vuelo de 10 horas se convierta en una para llegar y dar un abrazo en mi casa. Dicen, no es transacción, no es, bueno, llevo 5 días de ayuno, ¿y cuándo es que vas a responderme? No es un asunto de transacción, la motivación es el deseo de encontrarnos con nuestro Padre. Y por eso Jesús lo menciona aquí, no sé si el cuadro está por allí, pero con respecto al dar, dice que no des en las calles para ser alabado por los hombres, y dice más bien que sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Luego, con respecto al tema de la oración, dice que no te pongas a gritar en las calles para ser visto por los hombres. Entra en tu aposento y tu Padre que está en lo secreto, tu Padre te recompensará. Y luego, con respecto al ayuno, no pongas cara de muerto cuando salgas a la calle para que todo el mundo te pregunte que qué está pasando y le diga, ay, es que estoy ayunando. Sino que lávate, úngete, sal a la calle con tu mejor rostro, para que lo hagas para el Señor, porque tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Entonces, en otras palabras, no se trata de reglas, se trata de relación. Pero lo otro que es importante es que cuando pensamos en el cambio, yo quiero cambiar esta área de mi vida, yo quiero cambiar. El asunto es que ninguno de nosotros se puede cambiar. Sí, podemos hacer cambios cosméticos. Pero esos cambios profundos, duraderos, solo Dios los puede hacer en nuestras vidas. Y las disciplinas espirituales es la manera en la que yo estoy permaneciendo en el Señor para que el Señor haga esos cambios profundos en mi propia vida. Y es muy interesante que en Mateo 5, el Señor le dice a los discípulos, ¿qué los estoy llamando a ustedes a hacer? A ser perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y uno dice, uy, ¿cómo? Esos son unos zapatos muy difíciles de encajar, ¿cierto? Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y qué implica eso? Implica no solo no matar, sino no airarse contra el hermano. Implica no solamente no adulterar, sino no codiciar. Implica amar a los enemigos. Y uno dice, caramba, ¿y cómo puedo lograr hacer esto? Eso es muy difícil para mí. Y por esa razón, hermanos, es que entro en las disciplinas espirituales. Sí, esto es lo que yo te estoy llamando a hacer, pero no es que tú lo vas a hacer en tus propias fuerzas. Yo te voy a transformar en la medida en que tú permaneces en dependencia de mí a través de las disciplinas espirituales. Por eso, John Mark Comer explica lo siguiente. Aquello a lo que le prestas atención es la persona en la que te conviertes. La mente es el portal del alma, y con lo que llenes tu mente dará forma a tu carácter. Al final, tu vida no es más que la suma de aquello a lo que le prestaste atención. Pablo lo dijo de otra manera, en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. En otras palabras, lo que nosotros contemplamos, eso nos va a transformar. Y la invitación del Señor es entonces a que vengamos a contemplarlo a Él, para que al nosotros venir y contemplarlo a Él, entonces el Señor nos transforme en ese
proceso y entonces vamos a terminar siendo más perdonadores, vamos a poder amar a nuestro enemigo, vamos a poder extender misericordia. Tú tal vez dices, es que pastor, yo no puedo en mis fuerzas. Absolutamente correcto, usted en sus fuerzas no puede nada. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, yo soy la fuente de vida. Y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La pregunta es, ¿cómo hace el pámpano para mantenerse pegado a la vid? A través de la meditación, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la dependencia del Señor. Pero hay otra razón por la cual las disciplinas espirituales son importantes. Y básicamente es que las disciplinas son armas espirituales contra la tentación. Y ya voy a explicar eso en qué consiste. Notamos nosotros que en Mateo 6 Jesús nos enseña 3 disciplinas, ¿cierto? Que son ¿cuál? Orar, dar y ayunar. Y no es casualidad de que sean 3. Porque desde el jardín del Edén, la humanidad ha enfrentado el mismo patrón de tentación. 3 cosas. Lo vimos con Adán, luego lo vimos con Cristo y lo vemos en nuestra experiencia diaria. Por eso en Primera de Juan se nos menciona a nosotros los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y ustedes en el cuadro pueden ver las 3 tentaciones en el cuadro. En el tema de Adán, era bueno para comer. Jesús en el desierto, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ahí están los deseos de la carne. ¿Y cómo se combaten esos deseos de la carne? A través del ayuno. El ayuno entrena al creyente para decirle no a ciertas cosas, a los deseos de la carne. Y entonces al entrenarnos para decirle no a ciertas cosas, estamos nosotros diciendo que Dios es suficiente. Pensemos también en que era agradable a los ojos. Y en el desierto a Jesús se le dijo, te daré todos los reinos del mundo. Mira, te daré todos los reinos del mundo. ¿Sí están viendo? Y tenemos los deseos de los ojos. Y a través nosotros, precisamente del dar. Porque ¿cuál es la tentación? Querer más. Los deseos, te daré los reinos de la tierra. A través de nosotros el dar, estamos recordando que mi seguridad y estabilidad están en Dios. Y luego dice que era deseable para alcanzar la sabiduría. Y en el desierto a Jesús le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo para que todo el mundo te vea. Te graben desde Instagram y toda la gente empieza a darle like, cuando vean que los ángeles te agarran en el aire. Mejor dicho, no necesitas ir a la cruz. Con que te tires y los ángeles te agarren, ya alcanzas la popularidad. La vanagloria de la vida. Y por eso está la oración. Porque en la oración estamos diciendo, nada depende de mí, todo depende de ti. ¿Por qué 3? Porque son 3 las luchas que tiene el discípulo. Con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Así que el Señor, no solamente a nosotros, hermanos, nos ha mandado a hacer estas cosas, sino que nos equipa para vencer sobre estas tentaciones en la medida en que nosotros abrazamos las disciplinas que Jesús practicó. Ahora hemos visto entonces qué es una disciplina. Hemos visto 4 razones de por qué necesitamos las disciplinas. Yo espero que usted esté convencido de que necesita orar, que necesita ayunar y que necesita dar. Pero ahora vamos a ver si esto es tan importante y es tan poderoso y es tan transformador, ¿por qué nos cuesta tanto practicarlas? Y vamos a ver algunas razones por las que nos cuesta practicarlas. La primera de ellas, honestamente, es la falta
de un deseo genuino de ser discípulos de Jesús. Recuerdo las palabras que dijo el pastor Miguel Núñez aquí. Hay gente que para la cual Jesús es importante. Hay gente para la cual Jesús es lo más importante. Y hay gente para la cual Jesús es su vida. Palabras que dijo el pastor Miguel aquí el sábado. Solamente la gente para la cual Jesús es su vida va a anhelar entrar en intimidad con Él. Y por eso el primer obstáculo, la primera razón por la que no perseveramos en estas disciplinas espirituales es porque queremos un poquito de Jesús. No voy a como a leer la Biblia para que me vaya bien en el examen que tengo más tarde. Voy a pegarme una horadita para que en la entrevista de la universidad me dejen pasar. Y ese es el primer obstáculo. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque si en nuestro corazón hay un deseo genuino por ser un seguidor de Jesús, hermanos, vamos a buscar la manera de estar con Él. Pero creo que la segunda razón por la cual se hace difícil es porque algunos tenemos expectativas poco realistas. Una madre con niños pequeños no puede dedicar 2 horas a la oración, ¿cierto? Va a poder de pronto orar 5 minutos, o orar mientras hace las cosas durante el día, mientras seca el bebé, mientras alimenta al bebé, o sea, a veces tenemos unas expectativas de que vamos a tener la vida de Moisés, que subió allá, se quedó 4 días, luego bajó, el rostro le resplandecía. O sea, vivimos en medio de un mundo que nos ocupa y necesitamos comenzar con expectativas realistas para no frustrarnos. Por ejemplo, hay personas que al inicio del año que dicen, voy a leerme la Biblia en un año. Y luego a las 3 semanas van atrasados. Y luego a finalizar el mes dicen, me doy. Me doy, ¿cierto? Se rinden. No es mejor decir, mira, a mí no me da para leerme 3 capítulos por día, pero me voy a leer la Biblia en 3 años. Y a mí me da para leerme 5 versículos diarios. Es mejor leerte 5 que nunca leerte la Biblia en un año. Tenemos expectativas irreales en cuanto a esa relación con el Señor y por eso vivimos siempre frustrados y vivimos siempre como que... Pero una tercera razón por la cual nosotros poco estamos meditando y poco estamos practicando las disciplinas espirituales es porque estamos demasiado ocupados. Y en la cultura en la que nosotros vivimos se premia al ocupado. ¿Cierto? Una persona que siempre está ocupada, así lo que esté haciendo no sea productivo, pero siempre está ocupado, se ve como algo bueno, positivo, no está vagando. Y como dice una escritora, Corrie ten Boom, si el diablo no puede hacerte pecar, te mantendrá ocupado. ¿Saben por qué? Porque tanto el pecado como el afán tienen exactamente el mismo efecto. Cortan nuestra conexión con Dios, cortan nuestra conexión con otras personas y cortan nuestra conexión con nuestra propia alma, porque no hay tiempo ni siquiera para meditar en las cosas que a nosotros nos están afligiendo. Estamos siempre on the go, go, non-stop, dale. Dice otro autor, Ronald Rolheiser, hoy vivimos en un clima donde es difícil no solo pensar en Dios u orar, sino simplemente hacer cualquier profundidad interior. No es que tengamos algo contra Dios, es solo que estamos demasiado ocupados. El ajetreo patológico, es decir, no puedo vivir sin estar ocupado. La distracción y la inquietud son grandes obstáculos en nuestras vidas espirituales. Por eso vemos gente que está muy ocupada, que está trabajando mucho, pero que cuando tú hablas con ellos, no hay sabiduría, no hay reflexión, no hay meditación. Por eso encontramos personas que están pasando o han pasado por pruebas muy difíciles.
que uno dice, para lo que tú has pasado, para lo que tú has vivido, tú deberías chorrear sabiduría. Pero lo que pasa es que hemos pasado por las pruebas, hemos pasado por las situaciones, siempre deseando pasar la página, que la prueba se termine, sin la reflexión que es la que nos lleva a la sabiduría. Por eso nos encontramos con gente que cuando tú hablas con ellos, no hay profundidad en lo que hablan. Y no me refiero a gente cristiana solamente. Puras tonterías, pura basura, o sea, pura cosa superficial. Porque esa calidad de pensamiento la da la reflexión. Y vivimos tan ocupados que no hay tiempo para pensar. Por eso la solución a una vida ocupada no es tener más tiempo. Es desacelerar y simplificar nuestras vidas alrededor de lo que verdaderamente importa. Otro obstáculo que es bastante común y bastante fuerte es la distracción digital, las redes sociales. O sea, nosotros fuimos creados para tener relación, ¿cierto? Para conectar con otras personas. Y las redes sociales nos prometen esa conectividad que tanto deseamos, pero es un asunto superficial. Y así como alguien que come comida chatarra antes de la cena, ¿cierto? Que a veces uno llega, la comida no está, y entonces se come comida chatarra. Las redes sociales nos mantienen a nosotros con un sentido de llenura que no nos deja ver el hambre tan grande que tenemos por la presencia de Dios, por el consejo de Dios, por la instrucción de Dios. Tal como sugiere Tony Rank, los medios digitales no solo nos distraen, sino que hacen que Cristo y su cruz sean aburridos, sean monótonos. ¿Por qué? Porque usted se la pasa una hora scrolleando y viendo una cosa, que este se tira de un parapente, que este no sé qué, que aquella se hizo no sé qué, que aquella le dieron un carro, que a este, o sea, es que es un bombardeo impresionante, ¿cierto? Y está el chorro de dopamina. Usted está ahí conectado, electrocutado, ¿cierto? Pegado el chorro de dopamina, ¿no? Que por eso lo sueltas y dices, ¿dónde dejé el celular? Porque necesitas el chorrito de dopamina. Y lo que hace básicamente ese continuo chorro de dopamina que nos generan las redes sociales es generar un aburrimiento por el espectáculo más grande de la historia, que es la cruz de Cristo. O sea, ya cuando venimos a hablar de la cruz, hablamos del amor de Dios, hablamos del perdón de Dios, hablamos de que el Señor dejó la gloria del cielo, se hizo como un criminal, murió en una cruz para darte salvación. Eso no te eriza, porque nuestras mentes están demasiado ya estimuladas como para que la cruz, un evento histórico, algo allí, nos estimule. Pero eso no es problema de la cruz. O sea, el problema no está en el Evangelio. El problema está en cómo estos dispositivos nos están transformando. Están cambiando la forma en la que interactuamos. Yo ahorita para Fe y Vida estoy grabando un módulo de teología del sufrimiento. Estoy disfrutándolo. Le agradezco al Señor por todo lo que estoy aprendiendo. Pero miren que una de las cosas que esto está haciendo en nosotros es que anteriormente uno le decían, ve, se murió el familiar de alguien. ¿Uno qué hacía? Cogía el carro y se iba a poner la persona. ¿Era o no era? Ahora, ¿qué hacemos? Llamamos. Sentimos que una llamada reemplaza un abrazo. O sea, esto está transformando la forma en la que nos relacionamos con otros, incluso con Dios. Estaba hablando con un amigo hace 3 meses, 4 meses, que a su hijo le diagnosticaron leucemia. Y entonces, no, ya gracias a Dios, o sea, está bien, o sea, sus hijos no se lo diagnosticaron hace 4 meses, hace varios años, pero él me estaba comentando la situación hace 4 meses. Y me dice, y fue tan impresionante porque, claro, yo estaba pasando por esto, y la gente que estaba en mi red de apoyo, en mi grupo pequeño, todos me mandaron un mensaje de WhatsApp.
Y ya cuando salí de esta prueba, sí se los dije en amor. Increíble que ninguno pudo coger el carro para venir a darme un abrazo y orar por mí. Esto está cambiándonos. Nosotros decimos que a través de estas cosas estamos cambiando el mundo. No, el mundo nos está cambiando a nosotros a través de estas cosas. Ya no somos empáticos. Ya nada nos deslumbra. Ya por nada somos agradecidos. ¿Por qué? Porque ya viste en la mañana que a fulana le dieron un carro, que a la otra la llevaron en helicóptero y entonces lo que te trajeron a ti que fue un almuerzo. Eso no es suficiente. Y finalmente, el gran problema con todo esto, de estar scrolleando, hermanos, es que estamos recibiendo la información tan fragmentada. O sea, nos estamos acostumbrando a simplemente recibir en un minuto toda la información que queremos recibir, ¿cierto? ¿Qué le pasa a usted cuando está scrolleando? Ay, ¿qué pasó? Que no sé qué usted quiere. Y la adelantas y apenas está en un minuto. Pero ya te fastidias esperar el minuto para mirar al final qué va a pasar con esa historia. Y la adelantas. Lo mismo incluso los audios de WhatsApp, ¿cierto? Que afortunadamente ya están en dos de velocidad, ¿cierto? No, es que quería contarte que tengo un problema. Ahí mismo dos. Porque ¿qué decimos internamente? Ay, no, yo no tengo tiempo para escuchar 4 minutos de lo que esta persona me está diciendo. Y tú no sabes si te va a decir, mira, estoy en el hospital y necesito que vengas. Entonces, esto nos está programando a nosotros para que nos acostumbremos a recibir dosis fragmentadas, pequeñitas de información. Y el problema con eso es que el Señor a nosotros nos transforma no a través de un clic de un minuto, sino que Dios es un Dios de procesos. Y sus procesos requieren atención sostenida, reflexión profunda y capacidad para estar quietos en la presencia de Dios. Y esas 3 cosas las ha arruinado la tecnología. No tenemos la capacidad para estar quietos porque queremos siempre llenar los espacios muertos con cosas. Cuando yo estaba haciendo mi PhD, eso me decía mi supervisor. La única manera en la que tú vas a poder sacar esto adelante y crear contenido que puedes leer otros y decir, vea que hay algo nuevo, es si le das el espacio al aburrimiento. Cuando estés aburrido, no te pongas a inventar y que no, que me voy a poner a ver este video, no, porque le tenemos miedo a la pausa. Porque la creatividad y el ingenio necesita el aburrimiento, que es ese momento en el que el cerebro toma una pausa para ahí sí explotar con cosas nuevas. Por eso ya no estamos en la era de los inventos, sino de los consumidores. La gente solo está consumiendo, no está creando nada. Y la razón por la que la gente no está creando nada es precisamente por lo mismo. Porque han colapsado y destruido nuestra creatividad. Nos tienen consumiendo, consumiendo y consumiendo. Y finalmente, toda disciplina espiritual a veces se vuelve mecánica. Y cuando la disciplina espiritual se vuelve mecánica, necesitamos creatividad, nuevas formas de orar, nuevas formas de estudiar la palabra, involucrarse con otros. Yo veo, por ejemplo, que las mamás de niños pequeños les costaba la oración, la lectura de la palabra, hicieron un grupo de WhatsApp y ahí se comparten y la que va atrasada se ve animada porque la otra dijo, ya leí la parte mía. Busquemos maneras de crecer y de mantenernos enfocados no solamente en que lo exterior esté bien, in shape, pero en que nuestra vida espiritual esté también en forma. Esto lo conseguimos dando un paso a la vez. Tal vez sea dejando el teléfono fuera del cuarto por las noches para comenzar el día con Dios en vez de en las redes. Tal vez sea apartando 5 minutos para orar en lugar de scrollear. Pero sobre todo, no tenemos que hacer esto solo. A veces pensamos,
no, esto de la oración y todo es yo. Busquemos en la comunidad, busquemos. Ve, Sebastián, estoy luchando con la oración, vos también. Ah, bueno, ¿por qué no nos ponemos y oramos? ¿Por qué no nos llamamos? O sea, busquemos la manera, veámonos como compañeros de camino y veámonos como una provisión del Señor para que juntos podamos seguir las pisadas de nuestro Maestro. Hermanos, yo estoy convencido de que esto que estamos escuchando, que soy yo el primero que lo necesito. Esto que estamos escuchando, que soy yo el primero que lo necesito, es Dios hablándonos para que salgamos de ese estado raquítico en el que nos encontramos. Porque no es que el evangelio no tenga poder. Nosotros nos encontramos en el estado que nos encontramos porque hemos descuidado las armas que el Señor nos ha entregado para poder militar en esta guerra en la que nos encontramos. Así que, mis hermanos, esto es un asunto serio y es mi oración que el Señor use grandemente esta serie que estamos comenzando para traer un despertar espiritual a nuestras vidas. Y que como resultado, hermanos, de nosotros permanecer pegaditos a la vid, haya mucho fruto en nuestra comunidad que redunde para la gloria de Dios. Es mi oración que muchas personas vayan a decir, mire, el Señor me ha inquietado a estar más unido a Él y en esa unión con Él he podido vencer este vicio que mi fuerza no podía. He podido caminar en esto, he podido rendir esto, he podido perdonar, he podido amar. Pero no por mí, sino por la obra que está haciendo Cristo en mí.